101. Y luego, hermanos, mientras van a salir los niños, porque van a tener su clase. El Salmo 101. Vamos a leer 2 versículos, hermanos. Ahí en el Salmo 101, que sería el 2 y el 3. ¿Lo tienen, hermano? Dice el Salmo 101. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Hasta ahí, hermanos. El versículo 2, que sería la frase, la segunda frase, hermanos, si la tienen dividida, como la tengo yo, dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y luego antes, hermanos, dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y luego dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y luego dice: aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos, dice, se acercará a mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias. Te adoramos en esta hora, mi Dios. Te agradecemos y te honramos. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, Padre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Quiero compartirles, hermanos. Quiero compartirles, basados en este mensaje, ¿verdad? Basados en este texto, hermanos, les quiero compartir un tema, hermanos, que tiene que ver con la palabra integridad. Con la palabra integridad. Y fíjese que cuando yo estoy leyendo esto, hermanos, pues siempre uno tiene el desafío de aplicar la homilética, ¿verdad? Para saber qué es lo que quiere uno hacer, a dónde quiere uno llegar, qué quiere uno lograr. Y por ejemplo, estuve tentado a usar la palabra crisis para relacionarlo con la integridad, haciendo de esto un tema, hermanos, como por ejemplo, crisis de integridad. Pero luego, analizando un poquito, hermanos, este punto, digo yo, no toda la gente carece de integridad. Hay personas, hay hermanos, hay familiares, hay alguien que es íntegro. Y luego, hermanos, llegué a la conclusión, por ejemplo, de titularle mejor la grandeza de la integridad. Y no quise ponerle tampoco de la palabra integridad, porque no necesariamente quiero hablar de la palabra integridad, quiero hablar de la integridad así en toda la extensión, ¿verdad? Del significado. Entonces, hermanos, pero sí voy a introducirme hablando de un poquito de crisis. Miren, alguien hizo un estudio y dice que nosotros tenemos una amenaza latente, el mundo, todo el mundo dice tenemos una amenaza latente. De 3 cosas, dice. Una amenaza latente, dice, un cataclismo nuclear, una plaga mundial, una epidemia, una pandemia mundial, alguna enfermedad mundial, hermanos. Dice, y la carencia de líderes íntegros. Entonces, alguien hacía ese estudio para decir que hacen falta personas íntegras. Y hablando de la vida cristiana, hermanos, el reino de Dios opera bajo principios de integridad. Hay candados, hermanos, inalcanzables para aquellos que no se rigen bajo estos principios. Pero la integridad, hermanos, es una llave que abre esos candados difíciles, que abre, hermanos, esas puertas. Entonces tendríamos que entender, hermanos, qué es la integridad.
Entonces la carencia, hermanos, la carencia de personas íntegras, pues es obviamente que hace que las personas, hermanos, estén confundidas, relacionen una cosa con otra. Mire, yo el día de ayer, ¿dónde está Daniel? Daniel, salió, estábamos platicando en estos días, hermanos. Tuve la oportunidad de platicar un poquito con Daniel y hablábamos sobre un punto, hermanos. Por ejemplo, los principios de la vida cristiana. No sé si usted se haya puesto a reflexionar, hermanos. Mire, si usted dejó de ser católico para ser cristiano, quiere decir que algo espectacular pasó en su vida. Un milagro, una sanidad, una persona, hermanos. El ejemplo de una persona, el ejemplo de su familia. Probablemente todo esto, hermanos, tiene que ver con esto. Entonces usted no va a encontrar personas, hermanos, que cambien de la fe cristiana a otro sistema de creencias, hermanos, simplemente porque sea lo mejor que esto que nosotros practicamos. No, va a encontrar personas que hacen algo más malvado, hermanos. Simplemente caer más bajo la carencia de integridad. Entonces, hermanos, cuando yo los llevo a pensar en esto de la integridad, ¿qué es la integridad? Que es de una sola pieza, es íntegro, es completito, que no le falta nada, como la palabra sincero. La palabra sincero, hermanos, usted tendría que analizarlo todo el trasfondo para entender, hermanos, qué quiere decir sincera, sincero. Hermanos, simplemente quiere decir, hermanos, que cuando hacían aquellas grandes esculturas, alguna imperfección la cubrían con cera. Entonces, cuando esa imperfección la cubrían con cera, hermanos, cuando venía el calor, la cera, ¿qué pasaba? Se derretía y enseñaba ese defecto, ese punto, esa descarapelada. Entonces, la gente tuvo que adoptar una costumbre, hermanos, para decir, esto que le estamos dando, regalando o vendiendo, es sincera, o sea, está perfecta. Entonces, así, hermanos, nosotros le aplicamos a una persona, hermanos, que nos está diciendo la verdad. Entonces, lo mismo tenemos que entender la palabra integridad, hermanos, que es una persona completa y que no se mezcla ni está mezclado con nada, hermanos. Que es una persona completa, hermanos. ¿Qué más es la integridad? Que no es de doble ánimo, que sabe decir que sí cuando es sí y que sabe decir que no cuando es no, que es recto y honesto, hermanos. Y fíjese el diccionario cómo lo define. Perfecta probidad. Perfecta probidad. Nosotros tendríamos que entender claro, ¿quieres ver nada más perfecta probidad, hermanos? Una persona desinteresada y una persona recta. Es una persona recta. Que nada tiene que ver, hermanos, con los de doble ánimo. Entonces queremos que Dios nos proteja y que Dios nos bendiga, porque esto, hermanos, llega al nivel que Dios quiere, hermanos. Mire, por ejemplo, en el libro de Job, hermanos, cuando Dios habla con el diablo, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermanos, es algo curioso que Dios diga, hermanos, pero mire, Dios también se siente orgulloso de las personas. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermanos, ¿y qué dice de él? Mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene ¿qué? Su integridad. Hermanos, no retener la integridad, hermanos, pues es una invitación. Es una invitación, hermanos, ¿a qué? A hacer una cosa equivocada. Hacer una cosa equivocada. ¿Y qué les podría dar a entender, hermanos, hoy? Para que ustedes me entendieran mejor. Que la integridad, hermanos, la integridad no viene
hermanos, no viene automáticamente cuando uno se convierte a Cristo. Hermanos, la integridad se va adquiriendo por medio de un proceso al que se le llama madurez, hermanos. Mire, por ejemplo, en una iglesia, hermanos, en una iglesia, tenían muchos libros de venta, hermanos. Tenían muchos libros de venta. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Casi mirábamos que tenían guardias, hermanos. Casi mirábamos que tenían guardias, por ejemplo, donde los vendían, hermanos. Y luego el mismo pastor nos explicó, dijo, disculpen, hermanos, que tenemos personas que están vigilando los libros. Dice, porque aún y que es una reunión cristiana, dice, hay hermanos que se roban los libros. Y luego hasta nos puso el ejemplo, dijo, no hombre, dijo, y es bien sencillo, dijo, que se roben los libros. Dice, simplemente traen su Biblia, traen su cuaderno de apuntes, dice, y la ponen como para descansarla ahí, dice, y al momento que lo levantan, dice, levantan los libros, con lo que se van a robar. Y los agarran, dice, agarran su Biblia y agarran los libros que pusieron ahí, y los agarran y se los llevan. Dice, por eso tenemos que ir vigilando. Pero yo diría una cosa, hermanos. Un creyente que tenga el valor o la capacidad de robar, hermanos, podrá leer un principio bíblico, podrá leer un versículo bíblico, un principio bíblico a gusto, hermanos. Podrá decir, aprendí algo. Hermanos, alguien que se roba una Biblia y la vende, ¿podrá tener algún provecho, hermanos? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Verdad que no va a tener ningún provecho? Yo pienso que no, hermanos, porque Dios no bendice una acción así, hermanos. Dios no bendice una acción así. Entonces, hay una invitación latente, hermanos, a la falta de integridad. Entonces, hermanos, es cuando nosotros moldeamos el carácter. Hermanos, de la noche a la mañana entregamos nuestra vida a Cristo y la persona no se convierte en una persona íntegra. Hermanos, sigue todavía viviendo, hermanos, en ese cuerpo humano, hermanos, deseos dañinos, hermanos, pensamientos insanos, todo esto, hermanos, pero no hay integridad. Y fíjese lo que Pablo les recomendaba, hermanos, a los Gálatas. Les recomendaba, decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, Pablo estaba muy lejos de sentir los dolores de parto, porque era un hombre, hermanos. Pero dice una cosa él, y una cosa muy cierta, dice, yo quiero que cada día Cristo se forme en ustedes, que tome la imagen, el creyente que tome la imagen de Jesús. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, que tome la imagen de Jesús, que se parezca más a Jesús. Entonces, cuando así se sucede, hermano, la persona se va a dar cuenta, dice, mira, cada día se parece más a Jesús. Es una persona íntegra, es una persona completa. Mire, y aquí, hermanos, aquí en la Biblia, lo que fue en el Salmo 101, hermanos, dice algo muy claro, dice, voy a andar en integridad, dice, me voy a portar bien, voy a hacer lo correcto,